Y yo quiero hablar de un tema muy importante. Como essa semana muitos celebraram las tinieblas, la muerte, nosotros celebramos la vida. El Señor Jesús dijo que nosotros somos luz y no tinieblas. Por el contrario, el Señor Jesús dijo que nosotros salimos de las tinieblas y fuimos trasladados para la luz. Entonces, yo quiero hablar de un tema. Yo puse el título del boletín de la palabra de hoy. Tú tienes ahí, el título de la palabra es Luz del Mundo. Diga, luz del mundo. Jesús cierta vez respondió a un gobernante en su época, en Juan 18:36. Él dijo así: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y otro versículo, Jesús habla con sus discípulos más adelante en Mateo 5:14 y él dice: ustedes son la luz del mundo. Entonces aquí el Señor Jesús está diciendo a un gobernante de un reino, diciendo: mi reino, mi gobierno no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Cuando nosotros hablamos de ese tema, nosotros tenemos hoy, ahora, más de 195 reinos o naciones en el mundo actual. Cada uno de esos reinos tiene su presidente, su primer ministro, su dictador. Tenemos muchos reinos y muchas naciones por todos los lados. Y aquí yo tengo uno diciendo así: mi reino no es ninguno de esos reinos de ese mundo. No tiene nada que ver. Y muchas veces nosotros estamos gastando fuerza, gastando energía, gastando mucho tiempo, gastando cabeza, gastando energías, peleando por los reinos de ese mundo. Muchos van a pelear por la política, otros van a pelear por las cosas sociales, otros van a pelear por tantas otras cosas. Gastamos fuerza y fuerza. No es que esos temas no son importantes, pero en primer lugar deberíamos buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serían, ¿qué, mi amado? Añadidas. Pero para muchos el reino de Dios no es ni una opción, y lo que se lucha son todos los otros 195 reinos que tenemos en ese mundo. Lo que Dios nos llama es para que nosotros podamos enfocarnos en el reino que no pasa, que es el reino del Señor Jesús, porque ese es el reino que jamás pasará. Gobernantes entran, gobernantes salen, pero nuestro Señor está sentado en el trono por siempre. Amén, mi amado. Él está diciendo: hay otro reino, mi reino no es de ese mundo, mi reino es de los cielos, pero ese reino se ha acercado. Cuando Jesús predicaba, cuando empezó a predicar, lo que él más decía era: arrepentíos, porque se ha acercado el reino de Dios, o se ha acercado el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos se ha acercado en un lugar donde tenemos muchos gobiernos. Tú puedes elegir el gobierno que tú quieras pelear por él, pero el hecho es que se ha acercado otro, que es lo que más interesa, que es el reino de Dios. Amén, mi amado. Ese reino es donde Dios gobierna, es donde Dios manda. La palabra reino en griego es basileia, significa realeza, dominio o gobierno. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, nosotros tenemos que entender que estamos hablando del gobierno de Dios, de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Mira lo que dice Lucas 17:20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque el reino de Dios está, ¿dónde, mi amado? Entre vosotros. Otras versiones dice, está dentro de vosotros. Entonces Jesús estaba diciendo: mi reino no es de ese mundo, pero mi reino se acercó a ese mundo y ya está en ese mundo. ¿Dónde Él está, Señor? ¿Dónde podemos ir? ¿En qué país está? ¿Aquí o ahí? Él está diciendo, ningún lado, porque el reino ahora está, ¿dónde, mi amado? Dentro. Está dentro de nosotros. Entonces estamos hablando de un reino que no es físico, estamos hablando de un gobierno que no es físico, entonces estamos hablando que es algo espiritual, es algo que entra adentro de mi corazón y me transforma de adentro hacia fuera. ¿Por qué ese reino está en todo lugar? Porque donde tú vas, o donde alguien que sirve a ese gobernante, a Dios, donde él va, él es un representante de ese gobierno. ¿Y cómo la gente sabe? Por la manera que yo soy. Por eso ele está dizendo, el reino de Deus não está aqui ou aí, el reino está dentro. E quem vea, se tu eres um cidadano de esse reino, de la luz, tu também vas reflejar la luz.
Por eso Él está diciendo, mi reino no es de aquí, mi reino es de allá. Pero ustedes ahora, si me sirven, deben ser la luz de ese mundo. Cuando Jesús dice que su reino no es de aquí, lo que Él está hablando es que las fuentes, los recursos, no son de aquí, de ese lugar. Pablo decía, si mis esperanzas en Dios, en caminar con Dios, son solo en esa vida, yo soy de todos los hombres el más miserable. O sea, si yo espero que caminar con Dios es que en esa vidita todo salga bien, y solo cuando todo sale bien es que yo voy a estar contento, Él dice, si eso es lo que yo pienso, yo soy miserable. ¿Por qué? Porque mis fuentes, mis recursos, muchas veces no van a estar aquí, van a estar en el reino de Dios y yo necesito vivir por la fe. Necesito caminar más por las promesas de Dios que por vista. Amén, mi amado. Ahora, para mí y para ti no es ningún secreto que ese mundo que nosotros vivimos ahora es un mundo caído. Cada día que pasa las cosas se ponen de mal a peor. Es solo prender el televisor. A veces es solo ir a una fiesta de familia. Cuando se unen algunos familiares que te invitan para hacer alguna fiesta, às vezes essas fiestas, às vezes essas coisas não são coisas que agradam a Deus. E cada dia que passa, as coisas se vão ponendo de mal a pior. Não necessitamos ir muito lejos para saber que o sistema desse mundo é um sistema caído. Pero a palavra de Deus, lo que ella me llama e te ama, não é solo para ver que vivimos aí um mundo caído. Lo que ele disse é, ustedes são a luz de ese mundo caído. Ustedes deverían y deben hacer diferencia. Por eso Dios, mi amado, me está llamando y te está llamando así, a ti, para que nosotros no vengamos a contribuir con la destrucción del reino de Dios, pero para que cada uno aquí venga a contribuir y ser parte de la solución. ¿Me hago entender, mi amado? Diga assim, Dios espera de mí no más destrucción. Dios espera que yo sea parte de la solución. ¿Tú eres parte de la solución del reino de Dios en ese mundo? ¿O tú eres contra el reino de Dios? En portugués hay una palabra que dice trava o alavanca. No sé si hay esa palabra en español, alavanca. ¿Hay eso o no, Aidita? Ahora sí corrí, ustedes no saben esa palabra. Tengo que enseñar a ustedes. ¿Cómo fala alavanca? No, palanca. Trava é quando alguém necessita travar alguma coisa e põe aí uma tranca, uma trava. Alavanca é para hacer algo avançar, para impulsar. Não sei como dice isso em espanhol, pero ustedes estão entendendo mi portuñol. Uma palanca. El punto es, yo soy alguien que trava el reino de Dios o yo soy alguien que avanza con el reino de Dios. Se eu travo, eu tenho que ver que muitas vezes eu todavia sigo operando com tinieblas. Se eu avanço, então eu estou agora avançando com o reino de la luz. Amém, meu amado? Estamos aqui firme? Em Isaías 61, Isaías deu uma palavra profética. Esse texto de Isaías 61 é um texto muito profético, porque aqui está falando de la unción del Espírito Santo. Pero llega en el versículo 3, la parte D, está en su boletín, hay una palabra diciendo sobre mí y sobre ti, serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. ¿Puede leer conmigo ese versículo? Por favor, 1, 2, 3. Serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para mostrar, ¿qué, mi amado? Su gloria. Entonces, en Isaías había una palabra profética cuando Dios miraba a nosotros del Nuevo Testamento, miraba a la iglesia, Él pensaba en una plantación, Él pensaba en un plantío, Él pensaba, esos serán árboles de justicia. Y lo que esa gente, lo que esos hombres y mujeres, mi plantación van a hacer es mostrar mi gloria. Es un texto todo profético y quiero leer todo el contexto. Mira Isaías 61, siguiendo adelante el 4. E diz que essa gente que é uma bendição, que é uma plantação do Senhor, mira o que eles vão fazer. Reconstruirão as ruínas antiguas e restaurarão os escombros de antaño. Repararão as cidades em ruínas e os escombros de muitas gerações. Pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Senhor. Les dirán ministros de nuestro Dios. En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra,
se regocijará en su herencia, y así en su tierra recibirá doble herencia, y su alegría será eterna. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones, y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida de ¿quién, mi amado? Del Señor. Aqui, esse texto profético, ele não está falando solo de coisas físicas, não está falando aqui que nós vamos, depois que aceitamos o Senhor, nós vamos a ser parte de uma empresa de construção, reconstruindo ruínas antigas, restaurando escombros. Ele não está falando disso. Ele está falando de casas, de famílias, de pessoas. Ele está falando, ustedes agora restaurados por el Senhor, quando chegar em famílias que estão destruídas de geração em geração, que o único que tu vês são escombros, são coisas feias que desagradam a Deus, já vem del abuelito, passou para el papá, passou para ti, agora vê el hijo el mesmo caminho, todas essas gerações que são escombros, cidades arruinadas, todas essas coisas que vêm de geração em geração, ele está dizendo, ustedes vão entrar aí, vão a reconstruir essas coisas. Ustedes vão a ser nueva todas as coisas. Quem te vea vai ser um sacerdote do Senhor, vai dizer, esse é um ministro de Deus. E se tu vida no passado foi vergüenza, passaste coisas que não são dignas de honor nenhum, porque eram coisas feias, ele está dizendo, não se preocupe, porque mi pueblo vai receber doble porção. Eu vou fazer algo tão grande que eu vou restaurar todas as coisas. E a vergüenza vai quedar tão lejos que agora vai receber doble alegria. E isso é o que Deus hace sobre mim, sobre ti. Amém, meu amado? E diz, depois, sua descendência vai ser conhecida como uma plantação, como uma bendição del Senhor. Que é o que eu vejo? Se é um texto profético, é um texto que nasceu no coração de Deus, foi entregado ao profeta Isaías por el Espírito Santo e foi escrito para mim, para ti, como um sonho de Deus. Então, Deus sonhava com uma plantação bendecida. Diga isso, Deus sonhou com uma plantação bendecida. E quando nós vemos no Novo Testamento o canal que Deus elige para ser essa plantação, essa gente bendecida que hace diferença no mundo, é exatamente a igreja, mais especificamente os discípulos, aqueles que começaram a seguir a Jesus. Por isso Jesus, com isso em mente, com esse desejo que a igreja fuera luz em las tinieblas, luz del mundo, ele disse o que está em Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al, ¿qué, mi amado? Al mundo. Entonces él está diciendo, yo no quiero que los quite ¿de dónde? Del mundo. A veces nosotros sufrimos mucho. Y cuando uno está pasando mucho sufrimiento, muchas luchas, una de la oración, a veces que la persona hace, o a veces se cansa de la vida, dice, Señor, no aguanto más, quita mi vida, Señor, llévame de aquí, ya no aguanto más ese mundo. Y Jesús está orando diciendo, no, yo ruego, Señor, no los quite del mundo, no los traiga para acá todavía, Señor. Yo pido, guárdeles del maligno. E eu te pido mais, santifícalos aí nesse mundo onde estão, em la verdade, em tu palavra, porque assim como tu me enviaste, agora chegou o momento de eles. Então você vê que às vezes nós queremos morrer, nós queremos irnos, queremos acabar com todo, e Jesus está dizendo, porque vocês não sabem o propósito, vocês não sabem por que nasceram, não sabem nem por que estão nesse lugar, mas nós vamos ver agora, amém, meu amado? E aunque ele está dizendo, no los quite del mundo, também Jesus dijo em 1 Juan 2:15, no améis al mundo, nem las coisas que estão en el mundo. Se alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué pasa, mi amado? No está en él. ¿Por qué? Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos, otras versiones dice concupiscencias de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, la soberbia de la vida, nada de eso proviene del Padre, sino de dónde, mi amado? Del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿para qué, mi amado? Para siempre. Entonces, yo tengo a Jesús diciendo así, Padre, no lo quiero que los quite del mundo.
Pero mientras ellos están en el mundo, yo te pido que ellos no amen al mundo. Él nos dice, no amen al mundo. Yo no quiero que tú salgas del mundo, pero tampoco quiero que ustedes amen al mundo. Yo no quiero que tú vengas todo para el cielo todavía. Tú estás ahí, pero no quiero también que ese mundo contamine tu vida. No quiero que ese mundo contamine mi iglesia. Eso es lo que fue siempre el deseo del Señor. Dios nos quiere en el mundo, pero Dios no quiere el mundo en nosotros. Diga eso, Dios me quiere en ese mundo, pero Dios no quiere el mundo en nosotros. ¿Cuántos cristianos todavía la mayor lucha que tienen es porque aman mucho al mundo? Entregaron su vida al Señor, mentalmente, racionalmente saben que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si yo no lo sigo al final de mi vida, quizás yo voy para el infierno. Entonces, no hay otra salida, yo tengo que seguir en eso. Pero su corazón de verdad lo que ama es el mundo. Ama las fiestas que iba en el pasado, ama las ropas que vestía en el pasado, ama los lugares que frecuentaba en el pasado, las bebidas que tomaba en el pasado, las cosas malas que hacía en el pasado, las películas feas que via en el pasado, la sensualidad que vivía en el pasado. Y eso está dentro del corazón y ama al mundo. Y cuando el cristiano ama al mundo, mi amado, ahí es donde nosotros somos un barco que empieza a hundirse. Porque yo no quiero, Señor, que tú los quites del mundo, pero que el mundo no entre en ellos. Yo ya di ese ejemplo y voy a decir una vez más aquí. Es como nosotros cogemos un crucero para hacer un paseo de crucero en el mar y nosotros queremos el crucero, el barco en el mar, pero nosotros no queremos el agua dentro del barco. Yo quiero el barco en el agua, pero no quiero agua adentro del barco. Lo que Dios está diciendo es, yo quiero el barquito de ellos en el mar, pero yo no quiero el mar adentro de ellos. Quando nós amamos ao mundo, tu barquito já está hundindo. Tu nem sabe, pero pouco a pouco o barquito se vai hundindo. E quantos cristianos, a luta que passam é porque amam ao mundo. Lo que passa é que não entenderam que o mundo, é o que nós leímos, passa. Sus desejos passam. Essas coisas se vão como se fora nada. Por isso, dia eu tenho um teléfono, outro dia sale el 10, el 11. Y el que yo tengo, el 8, ya no es tan lindo. El lindo ahora es el 11, el 10. Eso pasa. El auto yo compro en el dealer. El otro día ya es lo mismo, igual cualquier otro. Todo en ese mundo, para casa. Yo voy a comprar una casa, entro en la casa, la cosa más linda, sueño con la casa, pinto la casa, compro los muebles para la casa. Y después es nada más que una casa. Todo en ese mundo pasa. E Deus permite que passa. ¿Por quê? Porque nós não somos desse mundo, nós não terminamos aqui nesse mundo. Então, essas coisas têm que ir perdendo sua luz. Alguns logram deixar esse brilho antes e vivem mais felizes. Outros não. Outros lhe encantam essas coisas até o final de sua vida. Quando veem que não pode levar mais nada de aqui, aí às vezes abre seu coração para Deus. Pero o mundo é um engano. As coisas passam. La gente que hoy, ahora, está en una fiesta, está en una cosa, o que en el día 31 fue a hacer ahí un triqui-triqui para allá, un chuqui-chuqui para acá, esas cosas pasan. Lo que pasa es que cuando uno se involucra en eso, no sabe que se está involucrando con las tinieblas. Tú, cuando hacías las cosas que hacías en el pasado, no sabe que estaba dando entrada al diablo. Y cuando uno ahora está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo se hace nuevo. Ele disse, ahora yo no quiero que mi iglesia, mi pueblo tenga nada que ver con las cosas infructíferas de la carne. Entonces es un desafío para mí, para ti, ser un hombre de Dios, pero no caer en las tentaciones de ese mundo. En la misma oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar, por ejemplo, por el pan de cada día, danos hoy. Entonces yo necesito el pan hoy. Mañana, ¿necesito el pan otra vez? Sí. Pasado mañana, ¿necesito el pan otra vez? E em uma semana, necessito o pão outra vez? Então, ele está dizendo, tu necessitas esse tipo de coração, essa oração todos os dias, porque danos o pão de hoje e mañana, dame o pão de mañana. Pero en ese mismo contexto, ele está dizendo, líbranos del maligno, não nos deje caer em tentação. Eu deveria orar todos os dias essa oração, Senhor, líbrame del diablo hoje e não me dejes caer em tentação hoje. Pero o mundo nos engana. Porque o mundo pinta algo diferente. Então, eu trago umas fotos para que nós podamos mostrar aqui um pouquinho como o marketing do mundo looks like. Mira como as coisas lucem.
muchas veces. ¿Tú tienes la foto ahí, por favor, Isaías? Algunos ya conocen, pero yo voy a enseñar una vez más. Mira qué cosa más linda, mi amado. Eso es cuando tú paras en el drive-thru y ves la plaquita. Esa es la foto. Tú dices, tengo una hambre, me voy a comprar eso. ¿Qué expectation de comer esa hamburguesa? Pero cuando te entrega el paquetito, mira lo que te llega, mi amado. Entonces te pintan una cosa, pero la realidad es otra. Dame otra foto. Mira eso. Pasa el camioncito cantando la musiquita, el ice cream, el gelado allá afuera. Helado. Entonces tú vas afuera, ves ese paquetito y diga, yo quiero comer el pajarito ese, el tweet. Cuando abre la cosa, mira lo que es eso, mi amado. Ese que está enfermo, mira. Entonces el paquete, la propaganda es una cosa, pero la realidad es otra. Dame otra. Mira eso, mi amado. Tú dices, yo quiero ir con mi familia, con mi esposa, hacer un viaje lindo en el Great Wall of China. Y ve en la internet esa foto y dice, imagina yo paseando ahí esa mañana. Qué cosa más linda. Yo y mi esposa bajando por eso, caminando por allá. Y cuando tú llegas allá, mi amado, mira cómo está la cosa. Claro que no te van a poner esa foto, porque si pones esa foto tú vas a decir, olvídate, ahí yo no quiero ni ir. Entonces te hace una propaganda, pero la realidad es otra. Dame otra. Mira eso. La hermana entra www.amazon.com y mira esa foto, dice, wow, ese vestido va a quedar maravilloso en mí. Y pregunta al esposo, ¿qué tú crees? Digo, bello. Cuando llega, mira aquello, mi hermano. Mira la realidad. Mira eso. Dame otra. Mira. Eso la hermana está en Pinterest, mirando. Ve el ursito ese con almendra y dice, voy a hacer ese ursito hoy para la familia. Compra todas las cosas en el supermercado. Llega en la casa, lo hace y mira lo que queda, mi amado. Y después pregunta a los hijos, al esposo, mira cómo quedó, está parecido. Nosotros tenemos que decir que sí, más o menos. Dame otra. Mira eso, entró en eBay. Miró esa foto, mira, y mira lo que llega. Dame otra. Mira eso. Você dice, voy a buscar un hotel para relajar, quiero una cabina de esa con piscina al fondo, taca, 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 y encuentra esa foto y dice, imagina yo con mi esposa aquí, mira yo con los niños, qué cosa más linda, y cuando llega, mira lo que tú tienes afuera, mi hermano. Ya se acabó. Gracias, Isaías. ¿Estamos entendiendo, mi hermano? Nosotros caímos en el marketing, porque looks good. Y el sistema de ese mundo pinta algo que parece lindo. Y yo me recuerdo de las fiestas que iba, las cosas que yo tomaba, la ropa que yo vestía, las cositas que yo hacía. Y no me recuerdo que yo era del mundo. Yo no tenía el Espíritu Santo de Dios. Yo no tenía temor del Señor. Yo no me recuerdo de lo más precioso que Dios ha hecho en mi vida. Y toda esa propaganda, toda esa pintura de ese sistema me hace pensar que el mundo vale más que las cosas de Dios. Por un tiempo funciona, pero después uno se decepciona. Pode aumentar essas luzes aí, por favor, Rojito ou Cachito. Então, o mundo é assim. Pero a Bíblia nos está dizendo, não amem al mundo. Em outras palavras, não le guste muito as coisas del mundo. No tomen la forma de ese mundo. Otra versión bíblica es, no os conforméis. No piense que ese mundo es perfecto, maravilloso, la cosa más linda y que todo va a funcionar. No, por detrás de él hay un príncipe. Por detrás de él hay un sistema de ese mundo. Que nosotros sabemos que es el diablo, que tiene un solo objetivo, matar, robar y destruir. Lo que pasa es que él no va a pintar eso. Él va a pintar como parece que todo es bueno.
Entonces, cuando la Biblia habla de alguien, de una persona que es mundana, una persona que ama al mundo, es lo que yo puse un cuadrito en su boletín. Tú tienes ahí un cuadrito que dice ser mundano. Lea conmigo, por favor. 1, 2, 3. Ser mundano es ser una persona donde Dios ya no hace parte de las decisiones en su vida. Ustedes, una vez más, presta atención, lean. 1, 2, 3. Entonces, si el mundo es un sistema liderado por Satanás, es un sistema donde las cosas son hechas intelectualmente, filosóficamente, tantas cosas es hecha de una manera en la educación, en la ciencia, en la filosofía, en todo eso es para que la persona no incluya a Dios en nada de su vida. Eso es el sistema del mundo. Si yo pudiera dar una frase, es así: el mundo es el sistema liderado por Satanás que desea excluir a Dios de todo. El mundo es el sistema liderado por Satanás que desea excluir a Dios de todo. Cualquier cosita que tú participes y que ahí están haciendo es excluir a Dios de todo, tú puedes tener seguridad que ahí están las patas, ahí están las manos, ahí están las garras del propio diablo, porque ese es el sistema del mundo. Yo camino con gente que quiere excluir a Dios de todo. Si yo ando con esa gente, yo paso a ser un mundano. Porque ser mundano es andar con gente o vivir de una manera que Dios no hace parte de ninguna decisión de mi vida, nada más que eso. Yo sé que es una palabra fea, yo sé que es una palabra que ofende, pero básicamente yo excluyo a Dios de todo, Él no hace parte y yo sigo lo que el mundo dice. O sea, estoy bajo el gobierno del príncipe de ese mundo. Yo no quiero el reino de Dios. Yo no quiero el gobierno de Dios. Aquel gobierno que Él está diciendo, mi reino no es de ese mundo, pero mi reino se ha acercado. Yo digo, no quiero, thank you very much. Yo quiero el reino de ese mundo. Pero ¿quién reina ese mundo? ¿Quién está por detrás? El príncipe es el diablo. Y ahí es donde muchos sufren, porque empiezan a operar su vida, en vez de ser por la dirección de Dios, operan por la dirección del príncipe de ese mundo. Y la palabra de Dios está diciendo, yo tengo otro plan. La palabra profética es, ustedes no son eso. Ustedes van a ser árboles de justicia, ustedes van a ser un plantío del Señor para la gloria de Dios. Ahora, escribe en su boletín, ¿cómo podemos seguir siendo la plantación de Dios? ¿Cómo nosotros podemos ser una plantación de Dios? El mismo contexto de Juan 17 que leímos, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es, ¿qué, mi amado? Es verdad. Ele está dizendo, esos que yo soñé, allá en Isaías 61, esos que yo soñé y dije, ellos son plantío del Señor para mi gloria, eso es lo que yo planeé para la vida de ellos. ¿Cómo ellos van a poder permanecer essa plantação hasta o dia que se vayan? O texto está dizendo, santifícalos, que sejam santificados, separados desses sistemas em la palavra de Deus. E essa palavra que é la verdade. Agora, todo mundo aqui está escutando a palavra de Deus. Às vezes há niños aqui que desde pequeno escutam a palavra de Deus. Mis hijos, por exemplo, são niños que desde pequeno escutam a palavra de Deus. Quizás hijos aqui maiores já escutam a palavra de Deus desde pequeno. Alguns tiveram esse privilégio, outros não. Quantos aqui de verdade, desde pequeno, desde chiquitito, tiveram o privilégio de crescer em um hogar cristiano e escutar a palavra de Deus? Levanta suas mãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. Ou seja, grande parte de nós outros, quando éramos pequenos, nem exemplo, nem palavra, nem princípios tínhamos. Dia a palavra de Deus chegou a nós outros. Então, se alcança a mim em ti lo que Deus sempre sonhou. Eu quero agora, tu que conheces a palavra, que tu seas a partir de hoje uma plantação. Quero que a partir de hoje tu seas donde passa alguém que quem te vê, tu glorifiques a Deus em todo lo que hace. Então, é a palavra de Deus que vai haciendo isso. Amém, meu amado? Pero se isso for automático, eu creio que toda essa gente chiquitita que cresceu na igreja desde pequeno deveriam ser os maiores e melhores homens e mulheres de Deus.
porque desde el principio tuvieron el privilegio de estar expuesto a lo que está diciendo, la verdad. Y tu palabra es la verdad. Pero lo que yo veo, cada año que pasa, y me asusto y me asombro más, es que muchas veces aquellos que tuvieron el privilegio de desde pequeño conocer la palabra de Dios, van creciendo y van transformándose en adolescentes que no quieren nada con el reino de Dios. Se rebelan contra las cosas de Dios. En vez de amar las cosas de Dios, parece que no quiero nada con las cosas de Dios. Yo he visto muchos niños crecer en la iglesia, en ministerios, tocando instrumentos, haciendo tantas cosas, que se casaron, la cosa más linda, pero después, cuando va poniéndose mayor, ya no quieren más servir, ya no quieren más hacer, o hacen un servicio, pero toda su semana es emborrachándose, viendo música que no sirve, hablando palabras que no sirve, hablando palabras malas y terribles la semana entera, y después en el domingo, en el sábado, gloria a Dios, aleluya, estoy aquí sirviendo al Señor, haciendo una cosa, pero la semana entera es un estilo de vida que no es un árbol plantado que glorifica al Señor. Quien ve ese árbol dice, ese árbol está medio raro. Ese árbol el domingo es una cosa, ese árbol en la semana, en la escuela, es otra cosa. Ese árbol en el trabajo es otra cosa. ¿Y qué es lo que pasó? Porque estaban expuestos a la verdad. Pero lo que pasa es que la palabra de Dios que entra en mi corazón es la palabra que me santifica. No es solo escuchar, es la palabra que entra. Es esa palabra que me santifica. Nosotros vimos aquí el teatro. Tenemos los árboles aquí hicimos una presentación en el Aleluya sobre la creación. Aquí estaba el jardín del Edén. Eva, mi amado, perdió su santidad. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios había dado no entró en ella. No es que ella no escuchó, no es que ella no sabía, es que lo que Dios habló no entró. Y cuando no entra, tú no te santificas. No cambia. Es la misma cosita, looks a little better, pero el corazón es el mismo. Entonces la palabra que me cambia es la palabra que entra adentro de mi corazón. Y yo digo, no voy más, yo no quiero más, porque la palabra entró. Entonces cada área, mi amado, que nosotros no fuimos santificados, es porque la palabra de Dios no entró todavía en esa área. No entró. Quizás tú sabes, quizás has escuchado, pero ella no entró. Cualquier área que tú no estás santificado, es porque la palabra de Dios en esa área no entró. Porque donde entra, nosotros somos santificados en tu verdad. Nosotros somos separados. Vamos a hablar de Daniel. Yo sé que Eva escuchó y Eva no entró. Daniel era un joven de 15 a 17 años. 15 years old, por ahí. Joven. Y ese muchachito, mi amado, fue llevado de su casa. Lo llevaron cautivo. Prisionero. No tenía más papá, no tenía más mamá, no tenía más nadie de su lado. Y ese muchacho cuando llega en un sistema babilónico que brillaba mucho, un mundo que brillaba demasiado, cuando él llega ahí, él dice, yo no quiero contaminarme. La Biblia dice que él se mantuvo separado de ese sistema. ¿Cómo Daniel se mantuvo separado de ese sistema? Porque la palabra que él había escuchado entró en su corazón. Cuando llegó la propuesta, sin papá, sin mamá, sin nadie a su lado, había algo adentro del corazón diciendo, eso yo no lo voy a comer, eso no lo voy a meterme con eso, porque eso desagrada a quién, mi amado? A mí, Dios. Cuando la palabra entra, nosotros somos santificados. Cuando solo escuchamos y no entra, nosotros seguimos la misma cosa. Mira lo que dice Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a ¿qué? A contaminarse. Nosotros sabemos que él, a final de 10 días firme, cambió un sistema. El sistema fue cambiado, porque se abrió ahí una puerta para que él no necesitara contaminar. Entonces vea que 10 días firme cambió un sistema. Yo te pregunto, imagina si cada uno fuese firme con Dios. ¿Será que no se cambiarían muchos sistemas en el mundo que nosotros vivimos hoy? Lo que pasa es que eso no sucede. Muchos ceden, muchos abren mano, unos caen en la presión que ese mundo da. Daniel, mi amado, no perdió su santidad en Babilonia, porque la palabra de Dios había entrado en él.
Essa é a diferença. Donde tu vayas, se não há pastor, se não há líder, se não há amigo, se não há papá, se não há mamá, não há nadie que tu llames, não tem nadie para falar, que é o que tu vas a fazer. E nesse momento é onde tu vas saber, estou santificado, a palavra entrou, ou a palavra não entrou. Isso é sério, meu amado. Isso é muito sério. A palavra tem que estar guardando o coração. Eu me recuerdo que antes de casar-me com Alana, um tempo eu tive que ir para Brasília e passei um tempo em uma cidade que se chama Manaus. Manaus é a capital da Amazônia. Uma mata assim como essa, assim, dessa maneira. E eu estava aí. Alana estava em sua cidade, em João Pessoa. Nós outros quedamos aí, eu aqui, por alguns meses. E eu estava em Manaus. Manaus, eu vivia trabalhando em uma fábrica que meu papá era sócio aí com outras pessoas e havia muita gente que trabalhava e eu vivia com um dos jefes aí, com um amigo que tinha. Toda essa gente, eu vivia na casa deles, toda essa gente era muito mundana, muito mundana. Havia um que era um cristiano mais ou menos, um cristiano Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. E eu lhe dije a ele um dia, estando allá, dije, oye, quero ir a uma igreja, quero um serviço, eu necessito buscar de Deus, eu quero ir aí a um serviço para que seja uma bendição. E eu acostumbrado com a igreja de Miami, quando cheguei aí nesse serviço, meu amado, misericórdia, uma motocicleta aqui em cima, como se for aqui em cima, e havia uma rifa, como fala isso em espanhol? Rifa? Rifle. Quem dá mais? Por la motocicleta essa, e não sei o quê, temos que construir a parede. Isso. E que eu disse? Ok, então é leilão. Estava aí todas essas coisas, e eu escutando isso, e quase todo o tempo nisso. Eu digo, uau, que temos que construir isso, construir o outro. E eu saí de aí, digo, mais triste todavia, digo, misericórdia, Senhor, o que é o que eu vou fazer? E a única coisa que eu vi é assim, não tenho papá, não tenho mamá, não tenho pastor, não tenho igreja, não tenho nada, a única coisa que eu tenho é Ele, Senhor. E eu me puse a buscar o Senhor com toda a minha força, com todo o meu coração, com todas as ganas. Foi onde de verdade eu tive um encontro mais profundo com Deus nessa época. Não tinha lana, não tinha nada, poucos meses. Pero en eso havia muitos amigos que queriam sair e fazer coisas no fim de semana. Eu tinha jet ski, tinha um lago muito grande, tinha o rio Amazonas, que é uma coisa enorme, e todos eles les gustavam sair e fazer todas as coisas malas e feias e equivocadas, incluindo mulheres, incluindo bebida, incluindo tudo. E eu aí, solito, novio de Alana, com uma quantidade de mulheres, jovem, com todas as hormonas que tu pueda pensar, sem nada vigilando-me, nem discipulador, nem pastor, nem nadie. Eu em la mata. Eu me recuerdo como se fora aí um temor de Senhor dentro do coração e eu dije, eu não vou pecar contra mim, Senhor. Eu não vou fazer nada dessas coisas. Meu amado, que é o que cambia? É quando a palavra de Deus entra adentro de ti. Se passa situações delante de ti, que é o que tu haces todavia? Que é o que tu haces? Outro dia eu falava com Gabriel, estavam falando dessa coisa de mulheres e tudo, porque ele está crescendo, tem que aprender essas coisas. E eu lhe dizia, aunque uma mulher venga desnuda delante de mim, eu não tenho nada que ver com essa mulher, hijo, nada. Se isso sucede, eu vou dizer, para fora, tchau, eu não tenho nada contigo. Uno tem que ser sério com o Senhor, meu amado. Porque nós somos a luz de quê? Del mundo. Então, Deus, quando tinha seus planos, presta atenção, quando Deus tinha seus planos, que Ele decidiu a trabalhar com homens, com mulheres, para avançar seu reino aqui na terra, quando Ele decidiu isso, Deus não decidiu trabalhar com qualquer um, meu amado. Deus decidiu a trabalhar e avançar seu reino solamente com homens e mulheres que sejam submissos a Deus. Não existe reino de Deus onde Deus não reina. Então, se o reino de Deus avança através do homem, nós somos elegidos por Deus para avançar com o reino. Amém, meu amado? Solo quando o homem e a mulher são submissos a Deus. Se não são submissos a Deus, não vai avançar com absolutamente nada. Me hago entender?
Vamos ver Jesucristo de Nazaré, el Hijo de Dios. Vino en la plenitud de tiempo, un mundo perdido, un mundo lleno de religiosidad. ¿Cómo Jesús logró cambiar eso? Este mundo estaba perdido y sin dirección hasta que un hombre debajo de la autoridad de otro reino, que es el reino de Dios, llegó a este lugar. Un hombre del reino de Dios, nuestro Señor Jesucristo de Nazaré. Solo hubo un cambio, mi amado, en ese mundo, cuando de verdad entró alguien que era gobernado por otro gobierno, que era el gobierno de Dios. Si en un lugar no llega alguien que sea gobernado por Dios, no hay cambio ninguno. Hay una fiesta, hay pizza, Coca-Cola, luces, pero no hay discípulos. No transforma el corazón, no hay cambio de vida, hay un show. Y lo que Dios quiere no es un show, lo que Dios quiere es discípulos, lo que Dios quiere es gente que de verdad sea luz en las tinieblas. Amén, mi amado. Entonces, un hombre del reino de Dios no es solamente alguien que va en una iglesia o que cree en Dios. Un hombre del reino de Dios es alguien que cree en ese Dios y ese Dios es el Señor de su vida. Porque el día cuando nosotros oramos, Señor, yo te reconozco como el único y suficiente Señor y Salvador de mi vida, Él entendió, perfecto, yo ahora soy Señor de su vida. Señor significa yo mando y tú ¿qué? Obedeces. Entonces, ¿qué es un hombre y una mujer del reino de Dios? Es aquel que Dios manda y yo hago ¿qué? Obedezco. Yo puse otro cuadro en su boletín, lea conmigo. Un hombre del reino de Dios es alguien que aprendió a vivir su vida bajo el señorío de ¿qué, mi amado? Lea una vez más ustedes. 1, 2, 3. Amém, meu amado? Deus ha dado a mim e a ti muita liberdade. Nós podemos fazer muitas coisas. Todas as coisas me são listas, pero nem todo me conviene. E não me deixarei dominar por nenhuma de ellas. Nós hablamos aqui del paraíso. Aqui estava Adão e Eva. Aqui havia um árvore. E nesse árvore Deus havia dicho, esse é o árvore de conhecimento del bem e del mal. Ustedes podem comer de todas as outras coisas, pero de esse árvore ustedes não comerán. ¿Tú podías comer de cuántas otras, mi amado? Toda. Tú tenías mucha libertad. Andar con Dios no es una prisión. Nosotros tenemos una libertad para hacer tantas cosas. Si yo quiero salir de aquí y hacer lo que yo quiera, Dios no me prohíbe, yo puedo hacer. Lo que pasa es que Dios puso ese árbol para que el hombre pudiera nunca, jamás se olvidar lo que el diablo se olvidó. Y se transformó en un ser independiente de Dios. Y Dios dijo, yo voy a crear un ser a mi imagen y semejanza, pero ese ser no se puede olvidar jamás que él es independiente de mí. Por lo tanto, en el medio del jardín voy a colocar un árbol. Y ese árbol yo voy a decir, no lo toque. Cuando Adán y Eva estuvieran paseando ahí por el jardín y vieron el árbol ese, y vieron el árbol lindo ese, tenía que decir uno al otro, no, ese nosotros no podemos comer. ¿Y por qué nosotros no podemos comer? Porque Dios dijo, no podemos comer. Dios iba a gobernar, Dios iba a mandar, Dios iba a ser parte de las decisiones de esa pareja. Nació Caín y Abel, la cosa más linda. Pasaba Caín y Abel, por el jardín miraba el árbol ese, los papá y mamá iban a decir que a Caín y Abel, no. ¿Pero por qué no, papá? Porque Dios dijo no. Y porque Dios dijo no, nosotros no lo vamos a hacer. ¿Tú entiendes por qué estaba el árbol ahí, mi amado? Pero hay gente que piensa al contrario. Hay gente que piensa así, no, yo estoy en mi mundito, yo estoy en mi paraíso. ¿Y quién es Dios para poner un arbolito aquí miserable en medio de ese? ¿Por qué Dios puso ese arbolito y dijo no coma de ese arbolito? Piensa al contrario. Piensa así, Dios es malo. En vez de hacer toda la cosa más linda y dejar un arbolito ahí malo, en vez de hacer eso, debía dejar solo los buenos. Pero Dios pensó y dijo así, yo no quiero una cantidad de gente independiente de mí. Mi voz va a ser importante en el corazón de ellos. Un arbolito va a estar ahí. Todos los días van a pasar y ellos se van a frenar y van a tener que decir, de ese yo no puedo, porque Dios dijo no. ¿Me hago entender, mi amado? Para Dios vale más poquita gente submisa que una pila de gente rebelde. Por eso Dios no tiene problema ninguno de destruir el mundo en el tiempo de Noé, porque no había ningún justo, ninguno siquiera. Todos se habían apartado, pero Dios pasó el ojo y encontró, ¿cuándo, mi amado? Uno. Había uno solo. Y Dios salvó
esse homem e su família. E que passou com toda a humanidade? Acabou com todo. Mas vale um homem submisso a Deus que uma quantidade de gente insubmissa a Deus. Essa é a verdade bíblica, meu amado. Então, o reino de Deus avança por gente que é discípulo, por gente que é submissa ao Senhor. Por isso Deus nos ha deixado plantados, sembrados aqui nesse mundo e não nos leva, porque Ele necessita que aqui nesse lugar tengamos gente, homens e mulheres que sejam discípulos, que avancem com o reino de Deus, pero que são submissos ao Senhor. Amém, meu amado? Está vivo aqui? Escreva o último ponto aí. ¿Por que Deus nos mantém nesse mundo? ¿Por que Deus nos mantém nesse mundo? Para que nós mostremos, meu amado, uma realidade diferente nesse mundo. Quando Ele dijo que nós seríamos árvores de justiça, plantio do Senhor, para mostrar sua glória, é o que Ele sigue desejando e sonhando hasta hoje. E aí Jesus disse aos discípulos, Mateus 5:14. ¿Tu tienes aí? Acompanhe comigo. Ustedes são a luz del mundo. Uma ciudad em lo alto de uma colina não pode esconder-se. Nem se enciende uma lâmpada para cobri-la com um cajón. Por lo contrario, se põe em la repisa para que alumbre a todos os que estão em la casa. Haga brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está donde, mi amado. No es que vea las buenas obras de ustedes y alaben a ti, que eres tan lindo, que hace las cosas más maravillosas, que bueno. No. Haga de tal manera de que quando alguém vea que tu eres uma pessoa diferente, transfiera essa glória imediatamente para quem, meu amado? Para Deus, para que alaben al Padre que está en el cielo. Então, o que ele está dizendo assim, ustedes são a luz del mundo. E essa luz, essa comunidade, essa igreja necessita brilhar. E necessita brilhar de uma maneira, sendo a cara de Jesus, sendo igualito a Ele. Não sirve de nada um grupo de gente e que quando nós nos acercamos, não são a cara de Jesus. ¿Por quê? Porque se eu me acerco a um lugar que diz, aqui nós somos a embajada de Cristo em la terra, chamada igreja, e entro nesse lugar, e quando entro aí, não vejo nadie submisso ao Senhor, eu vejo que a gente é mais governada por el mundo e por las coisas do mundo que por el reino de Deus. Então, eu não vejo aí, nesse lugar, uma cidade, uma comunidade que é a cara de Jesus. Eu vejo outra coisa. Então, não é a luz de Jesus, é outra luz. É qualquer outra luz que brilha, pero não é a luz de Cristo. Me hago entender, meu amado? Então, você quer uma comunidade que alegra ao Senhor, quando Ele diz, ustedes são a luz do mundo. É uma igreja que não se esconde, agora é uma igreja que não se adapta ao mundo. Não é uma igreja que inventa coisas para agradar a gente e desagradar a Deus. É uma igreja que quer sempre agradar a Deus. E com sabedoria e com ousadia, não se adapta ao mundo. Pero em su lugar, por el contrário, agora traz algo que é luz em las tinieblas. Isso é a igreja, meu amado. Não há nada diferente do que é isso. Quando a igreja deixa de ser luz em las tinieblas, nós não somos absolutamente mais nada, meu amado. Então, nós não devemos esconder-nos, nós não devemos adaptar-nos ao mundo, por el contrário, donde a igreja chega, deve ser luz em aquele lugar. Então, a igreja deve sair e deve brilhar. Diga isso, a igreja deve sair e deve brilhar. E ele está dizendo, brilhar e ser luz, isso é um culto a Deus. Ele está dizendo, quando a gente vea isso, eles vão alabar al Padre que está donde, meu amado? En el cielo. Quando se alabe al Padre que en el cielo, acaba de ser um serviço, um culto. Então, quando a igreja sale e é luz em las tinieblas, tu estás cultuando a Deus mais que agora, nesse momento. Quando nós hacemos essa festa de aleluia e armamos todas essas coisas aí afuera e somos um pouquinho de luz em las tinieblas, nós estamos nesse momento fazendo isso, sendo luz em las tinieblas. Nós estamos sendo a Deus, haciendo a Deus um culto a Deus, para que o nome de Deus seja alabado. Me hago entender, meu amado? Não é adaptar-se, não é parecer, não é só um lugar de diversão, é um lugar de todo isso, pero a luz de Cristo tem que brilhar. Se a luz de Cristo não brilha, meu amado, deixou de ser a igreja, é só um clube que não traz transformação nenhuma.
Y el mundo necesita ser alumbrado por personas de Dios. Entonces, personas sin Dios necesitan ver personas de Dios. ¿Qué es luz y tinieblas, mi hermano? Cuando no estábamos en la luz, estamos en la tinieblas, significa que nosotros no estábamos en Dios. Dios no era prioridad. Para que la luz llegue en las tinieblas, en la gente que no conoce a Dios, necesita entonces ahora encontrar con alguien que anda y camina con Dios. Entonces la luz llegó ¿a dónde? Donde alguien no conocía al Señor. Foi assim que eu me converti, muitos de vocês se convirtieron assim, não caminhava com Deus, encontrei alguém lleno de Senhor. Isso me impactou, Deus usou essa pessoa e agora nós somos de la luz. Então, a luz em las tinieblas é gente sem Deus, ver pessoas que andam, que amam a Senhor. Por isso nós não podemos ser igualito ao mundo, por isso nós não podemos ser igual a todas as coisas do mundo, senão não é luz nenhuma, meu amado. É igualito a las tinieblas, nenhuma diferença. Ser luz é diferente. Luz molesta as tinieblas. Luz não é adaptação. Luz entra nas tinieblas e cambia a situação. Amém, meu amado? Tu está firme aqui ou não? Está vivo todavia? Por isso, a igreja vai lutar contra sistemas, a igreja luta contra a cultura, a igreja luta contra coisas sociais, porque muitas dessas coisas, desafortunadamente, por detrás, está controlada por um príncipe que nós não lo servimos. Nós servimos a Rei de Reis, Senhor de Senhores. Amém? 1 Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdócio, nação que, meu amado? Separada, santa, pueblo que pertenece a quem, meu amado? A Deus. ¿Para quê? Para que proclamem las obras que maravillosas de aquel que los llamó, ¿de onde? De las tinieblas. ¿Para onde, meu amado? A su luz admirável. Todo lo que Deus hizo é para que nós de verdade proclamemos. Então, a igreja é a comunidade onde Deus governa, onde Deus realiza sua vontade. ¿Estamos de acordo, meu amado? ¿Estamos firmes nisso? Porque ella hace a vontade de Deus, porque ella é governada por Deus, ella se estabelece como um contrapunto onde a vontade de Deus não é hecha. E quando ella entra em um lugar que quer fazer a vontade de Deus, em um lugar que a vontade de Deus não é hecha, donde las tinieblas reinan, ahí es donde de verdad la iglesia empieza una lucha de ser luz en las tinieblas. Hay que haber eso, si no hay eso, no hay nada. Nada, es una adaptación, es un sincretismo religioso. Ser luz en la oscuridad es llegar de verdad con la luz donde no hay luz. Entonces cuando la Biblia dice, la luz vino al mundo, ahora Jesús está diciendo, esa luz fue dada a ustedes, iglesia. Ustedes ahora son la luz del mundo. Y él dijo, mientras yo estaba, yo era la luz. Ahora ustedes son la luz. Nosotros somos la luz. Diga a su hermano, tú eres la luz del mundo. Y cuando la iglesia avanza y hay luz en tinieblas, a veces hay luchas espirituales. A veces hay luchas espirituales. En ese mismo aleluya tuvimos una pequeña luchita espiritual aquí atrás. Pero eso no nos deja tener miedo, porque nosotros sabemos a quién servimos. Mateus 16:18 dice así, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte, no, ¿qué, mi amado? Prevalecerán contra ella. Y dice más, yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará, ¿qué? Desatado, ¿dónde, mi amado? En el cielo. La autoridad está sobre la iglesia. Nosotros somos la luz del mundo. Y aquí él está diciendo, las puertas del infierno o de la muerte no prevalecen contra ella. ¿Qué significa eso? Donde está las tinieblas reinando, si la iglesia entra con su luz y permanece firme, y son hombres y mujeres de Dios sumisos al Señor, si entra en ese lugar, él está diciendo, cuando la iglesia entrar ahí, las tinieblas que reinan en ese lugar no van a poder más reinar, porque las puertas del infierno que reinaban ahí no prevalecerán contra la iglesia. ¿De qué, mi amado? De Senhor. Eu creio nisso. Tu crees nisso? Amém? Quando entra o reino de Deus, as tinieblas têm que irse. E donde estas antes puertas del infierno prevaleciam, a igreja agora vai prevalecer. Eu creio nisso com todo o meu coração. Eu creio no poder de Deus.
Eu creio que a igreja tem que de verdade ser luz em las tinieblas. A igreja não deve adaptar-se, a igreja não deve rendir-se, a igreja deve ser llena do Espírito Santo, llena de amor, llena de compaixão, pero não se adapta a las coisas de las tinieblas. Amém, meu amado? Ser luz é ser luz, ser tinieblas é tinieblas. Nós não temos nada que ver com as coisas de las tinieblas. Glória a Deus. Ponte de pé, vamos terminar. Passa adelante, André.